En este momento de la reflexión se me ocurre una pregunta, Lucho. ¿Qué papel juegan los derechos humanos en el concepto de responsabilidad social? Mira, en realidad todo lo que estamos viendo desde la desde la semana pasada y las sesiones de hoy, está, por decirlo así, en la cuenca, en el cauce de la ética de los derechos humanos. Porque veíamos que la ética de los derechos humanos es una ética que se hace explícita a mediados del siglo XX, que progresivamente en la década de los años 60 avanza e incorpora otros ámbitos que no estaban considerados en los derechos de primera generación, y cuando se llega a aquellos ámbitos que tienen que ver con la vida laboral de las personas y con las aspiraciones que estas personas puedan tener en su calidad de trabajadores que están forjándose un futuro para ellos y para sus familias, se ingresa en un terreno en donde todos rápidamente ven que se necesita también establecer allí unas normativas que garanticen la dignidad de la vida humana, la dignidad de las personas en la vida laboral, en la vida social y en su vínculo con el entorno, con la naturaleza. De modo que se puede decir, yo diría que esto es, por decirlo así, el producto concreto de la ética de los derechos humanos, uno de los productos más claramente manejables a nivel de normativa que viene de la ética de los derechos humanos. Solo hay que recordar cuáles son los principios fundamentales de los derechos humanos. La dignidad de la persona humana, que es lo que estamos buscando con el desarrollo sostenible, porque si el desarrollo no es sostenible y estamos pensando en una generación futura que va a encontrarse con una situación de depredación del entorno natural, su vida no va a ser digna. No va a haber dignidad para las personas que se enfrenten a un medio ambiente que esté completamente depredado y que ya no pueda sostener al ritmo que estamos yendo. Dicen, siempre se dice y se repite, al ritmo que estamos yendo necesitaríamos 7 planetas Tierra para que en el futuro la gente pueda vivir una vida digna y no uno que es el único que tenemos. Entonces hay que hacer cambios, hay que hacer correcciones, esto es inminente, tenemos que hacerlo ya. Todo eso está clarísimo para quienes lo ven desde esta perspectiva, pero no para el actor tiene que cambiar de mentalidad, porque de otra manera no es sostenible. Y si no es sostenible, no es justo, uno no puede vivir libremente, la paz está amenazada y la dignidad de la persona finalmente no se va a respetar. Entonces, por ese lado, los principios de los derechos humanos están perfectamente. Y hay otra cosa muy importante. El ISO 26000 le presta especial atención en la organización en la responsabilidad organizacional, le presta especial atención a la igualdad de género. Porque el principio de igualdad tampoco puede desatenderse. Dignidad de la persona humana, igualdad, libertad, justicia, paz, todo atendido al unísono, en perfecta coordinación. Eso es lo que no se logra hasta ahora. Teóricamente es hacia donde tenemos que ir, pero no se logra todavía esa armonía entre los 5 principios fundamentales. Las normativas que estamos aquí atendiendo, esta en particular que me interesa tanto, la 26000, es que está orientada a ver que los 5 principios fundamentales de los derechos humanos se atiendan en el nivel de cómo se organizan las distintas actividades institucionales en la vida social para responder, eso es lo que significa responsabilidad social, para responder a las demandas dignas de una sociedad, a las demandas que están atendiendo no solamente lo que ocurre hoy, sino que están pensando en las generaciones futuras. Ese es un poco el vínculo
con los derechos humanos. ¿Dónde se ve esto con más claridad? Se va a ver, como voy a conversar contigo ahora acerca de los principios y de lo que ellos llaman las materias fundamentales. En las materias fundamentales vamos a volver sobre el vínculo con la ética de los derechos humanos. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Te agradezco mucho. Absuelves una pregunta y generas nuevas, mi querido Lucho, que continuaremos en la próxima. Lucho, tu intervención me deja algunas preguntas. Veo en responsabilidad social una respuesta para nuestra época, una respuesta creativa, generosa, importantísima. Pero permíteme que tenga una pregunta incómoda. Si vemos a futuro, si vemos las macrotendencias vigentes hoy día como una robotización, por ejemplo, desplazadora de mano de obra, o una automatización, para ser más general, desplazadora de mano de obra, si vemos un incremento global de la población, si tomamos conciencia que nuestros recursos son finitos, ¿cuál es esta idea de responsabilidad social? ¿Responde a esos desafíos del futuro? No lo sé, o sea, esa es una pregunta incómoda, pero más incómoda para un economista que para un filósofo. Porque yo no tengo mucha idea de cómo tendría que organizarse económicamente una sociedad en el futuro donde el trabajo de las personas haya sido reemplazado, por ejemplo, de una manera sustantiva por la tecnología, donde ya no se necesiten choferes de bus porque los buses caminan solos. Bueno, esto para mí es todavía una incógnita. Yo no veo con claridad cómo es que se sostienen países donde la pirámide se ha invertido, donde la mayor parte de la población ya son jubilados, ya viven de sus pensiones, y sin embargo el grupo que lo sostiene es cada vez menor, y encima le cierran las puertas a la inmigración porque por razones culturales bloquean la inmigración. Entonces, ¿de qué van a vivir? ¿Cómo puede vivir pregunta al economista, ¿cómo puede vivir una sociedad sin trabajo? Esa sería para mí la pregunta, porque la lógica, como tú dices, señala en esa dirección, ¿no? Parece que estamos jugando ping-pong. Creo que me están devolviendo la pregunta. Bueno, realmente hay mucho de imaginación que poner a los desafíos que pueden prevenirse. Si es que hay capacidad de producción y hay demanda, pero esa demanda no se concreta en demanda monetaria, tenemos que encontrar otro mecanismo, no me pidas cuál es, por el cual esta capacidad de producción de la sociedad moderna tiene que abastecer las necesidades humanas independientemente de la capacidad monetaria tal como lo concebimos ahora. Aquí estamos hablando de trueque, o de formas parecidas al trueque que se creen y se inventen nuevamente. Por mencionar algo de esas cosas que están hoy día de moda, el Bitcoin, por ejemplo. A ver. La moneda virtual, o una organización social, un Estado, gerente del bien común, que te absuelva algunas necesidades básicas. Entonces, tú ya no vas a necesidad de trabajar 10 horas u 8 horas. De repente, con un par de horas, en función de tus capacidades, puedes hacer trabajo físico, trabajo intelectual, trabajo artístico, trabajo de servicios, pero esas pocas horas te permiten un nivel de aporte a la sociedad que ella te compensa. Ahora, esto, dicho así con brochazos muy gruesos, requiere un rediseño de la sociedad. Ni es fácil ni está claro, pero si bien debemos abocarnos a resolver los problemas del momento, eso es lo prioritario, no debemos, creo, dejar de imaginar
qué problemas pueden venir y qué soluciones podríamos dar. Creo que el tema queda pendiente, Lucho, ¿no? Pero me parece interesantísimo lo que has dicho, porque si eso es viable, también podría verse a la responsabilidad social en cierta forma como un desmontaje de nuestros hábitos, de tal modo que posibiliten esto. Este nuevo panorama no sería posible si se mantienen firmes nuestros hábitos instalados, esos que se han sedimentado a lo largo de siglos. Y si miramos eso desde esta perspectiva, si es a eso a lo que se está apuntando, podría verse a la responsabilidad social como un proceso deconstructivo de esos hábitos. Pero vamos a ver. Interesante perspectiva. Interesante perspectiva. Creo que aquí el rol de los principios y de los valores es fundamental, porque te obliga a buscar nuevas respuestas respetando los principios, pero atendiendo a las nuevas situaciones. Claro. Bueno, pasemos entonces a ver los principios y las ideas maestras, como se llaman, ¿no? Perfecto, será el tema de la siguiente exposición. Gracias.